Me llamo Antonio Hernández. Tengo 64 años y durante más de 4 décadas fui anciano entre los testigos de Jehová aquí en Guadalajara. Cada domingo me levantaba a las 6 de la mañana. Me vestía con mi traje gris, el mismo que usaba para las reuniones desde hace 15 años, y caminaba las 8 cuadras que separan mi casa del Salón del Reino. El aroma del café recién hecho que Carmen preparaba se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia católica de enfrente, esas mismas campanas que durante décadas consideré sonidos de Babilonia la Grande. Los hermanos me saludaban con respeto, inclinando ligeramente la cabeza cuando pasaba entre las filas de sillas azules. «Buenos días, hermano Hernández», decían las hermanas mayores, esas señoras de cabello blanco que veían en mí la imagen del anciano perfecto, el ejemplo de fe inquebrantable. Yo sonreía, les daba la mano con ese apretón firme que aprendí en mis primeros años como ministro, y ocupaba mi lugar en la plataforma donde cada semana daba discursos sobre obediencia, fe y lealtad a la organización. Carmen, mi esposa de 38 años, se sentaba en la tercera fila del lado derecho, siempre con su vestido floreado y su Biblia subrayada en diferentes colores. A su lado, nuestros hijos cuando aún vivían en casa. Patricia, de 36 años, casada con un anciano de la congregación vecina. Miguel, de 32, siervo ministerial que soñaba con llegar a Betel. Y Roberto, el menor, de 29, que trabajaba de electricista pero dedicaba todas sus tardes libres al ministerio de casa en casa. Mi vida transcurría en ciclos perfectamente organizados. Lunes por la noche, reunión para el estudio del libro. Miércoles, reunión de entresemana con el estudio de la atalaya. Sábados de mañana, servicio del campo con los publicadores. Domingos, reunión pública y estudio de la atalaya. Y entre semana, las visitas pastorales a los hermanos que necesitaban ánimo, los comités judiciales para tratar casos de pecado, las reuniones de ancianos para organizar la vida espiritual de las 120 personas que conformaban nuestra congregación. Vivía en la calle Revolución, en una casa pequeña pero ordenada que compramos en los años 80 con la venta de una herencia de mi padre. La sala estaba decorada con publicaciones enmarcadas. La primera atalaya que recibí cuando me bauticé, una foto de la Asamblea de Distrito de 1987, donde salgo dando un discurso, y el diploma de mi escuela ministerial que completé en 1982. En la mesa del comedor siempre había una pila de revistas listas para distribuir, folletos doblados en forma perfecta, y mi portafolio de cuero negro donde guardaba mi Biblia, mi cuaderno de apuntes y las cartas que enviaba regularmente a Brooklyn. El barrio me conocía como el testigo. Los vecinos católicos me respetaban, aunque no compartieran mis creencias. «Don Antonio es una buena persona», decía doña Rosa, la señora de la tienda de abarrotes donde comprábamos el pan cada mañana. Muy serio con su religión, pero buen vecino, y yo me sentía orgulloso de esa reputación, de ser visto como ejemplo de rectitud y disciplina en una comunidad donde muchos hombres de mi edad luchaban con el alcohol o la infidelidad. Mi hermano menor, Julio, vivía a 20 minutos de mi casa en el mismo Guadalajara, pero en un mundo completamente diferente. Él nunca aceptó la verdad, como llamábamos a nuestras enseñanzas. Se había casado con una mujer católica, María Elena, y habían criado a sus hijos en la iglesia del barrio. Durante años mantuvimos una relación distante pero cordial. Yo lo visitaba ocasionalmente para darle testimonio, llevándole revistas y folletos que él recibía con una sonrisa cortés, pero que probablemente terminaban en el fondo de un cajón. «Hermano Antonio», me dijeron una tarde de julio del año pasado, cuando el calor de Guadalajara hacía que hasta las plantas del patio buscaran sombra. Era después de la reunión del miércoles,
y 3 ancianos me esperaban junto a mi auto, bajo el mezquite que daba sombra al estacionamiento del Salón del Reino. Sus rostros tenían esa expresión seria que yo conocía bien, la misma que usaba cuando tenía que hablar con un publicador sobre algún asunto delicado. «Necesitamos conversar contigo sobre un asunto importante», continuó el hermano Castillo, coordinador del cuerpo de ancianos, un hombre de 50 años que había llegado a nuestra congregación 2 años atrás, transferido desde una congregación de la Ciudad de México. Su voz tenía un tono que no me gustó, demasiado formal, demasiado fría para una conversación entre hermanos que habían trabajado juntos en la obra por años. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena y el olor a mole llenaba la cocina, yo permanecí sentado en mi sillón de cuero café, el mismo donde cada noche leía La Atalaya y preparaba mis discursos. Pero esa noche las páginas se veían borrosas. Sabía que algo había cambiado, que la perfecta rutina de 42 años estaba a punto de romperse como un cristal que cae al suelo. Mi hermano Julio había decidido unas semanas atrás que ya no quería seguir fingiendo interés en la verdad. «Antonio», me había dicho durante nuestra última visita, «respeto lo que tú crees, pero yo no puedo ser hipócrita. Esta religión no es para mí». Los ancianos lo habían notado. Mi hermano de sangre, mi hermano de carne y hueso, se había convertido en lo que la organización considera más peligroso que un asesino, un apóstata. Nací en 1961 en una familia católica tradicional de Guadalajara. Mi padre, Esteban Hernández, trabajaba como mecánico en un taller del centro de la ciudad, y mi madre, Rosa, se dedicaba a la casa y a criar a 4 hijos. Yo, el mayor, después María del Carmen, luego José Luis y finalmente Julio, 8 años menor que yo. Crecimos en una casa pequeña de adobe en la colonia Analco, donde el sonido de las campanas de la catedral marcaba nuestros días y el olor a incienso se colaba por las ventanas abiertas cada domingo. Mi conversión a los Testigos de Jehová llegó en 1980, cuando tenía 19 años y trabajaba como ayudante en una ferretería. Un compañero de trabajo, el hermano Morales, me invitó a un estudio bíblico. «Antonio», me dijo una tarde mientras organizábamos tornillos en cajas de metal, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay tantas religiones si la Biblia es una sola? Era una pregunta simple, pero se quedó clavada en mi mente como una astilla. Durante 6 meses, estudié con él cada martes por la noche en mi casa. Mi madre Rosa se sentaba en la cocina, preparando café y escuchando desde lejos nuestras conversaciones. «Hijo», me decía después, «esa gente habla bonito, pero nosotros ya tenemos nuestra fe». Mi padre era más directo. «Antonio, no te metas en problemas con esas sectas raras». Pero las enseñanzas me convencían. La promesa de un paraíso en la tierra, la explicación sobre por qué hay sufrimiento, la esperanza de volver a ver a mi abuelo Joaquín, que había muerto cuando yo tenía 12 años. Me bauticé en una asamblea de circuito en 1981, en una piscina inflable instalada en el patio de una escuela primaria. El agua estaba fría, pero mi corazón ardía de emoción. «Antonio Hernández», dijo el anciano mientras me sumergía, «¿te has arrepentido de tus pecados y te has dedicado a Jehová para hacer su voluntad?» «Sí», respondí con una voz que apenas reconocí como mía. Cuando salí del agua, mi hermano Julio, entonces de 13 años, me esperaba con una toalla y una sonrisa tímida. «¿Ahora eres diferente, hermano?», me preguntó. «Ahora soy libre», le respondí, sin imaginar que esas palabras se volverían amargas 42 años después. En 1983 conocí a Carmen Rodríguez en una asamblea de distrito en Zapopan. Ella tenía 20 años, cabello negro largo hasta la cintura y una risa que se escuchaba por encima del murmullo de los 8.000 asistentes. Era hija de ancianos,
una hermana ejemplar que auxiliaba como precursora y daba comentarios elocuentes en las reuniones. Hermano Hernández, me dijo después de mi discurso sobre Daniel en el horno de fuego. Qué manera tan clara de explicar las profecías. Nos casamos 8 meses después, en una ceremonia simple en el salón del reino de su congregación, con flores blancas y sin música mundana, solo los cánticos del nuevo himnario. Nuestros primeros años de matrimonio transcurrieron entre el ministerio y el trabajo. Yo había conseguido empleo como supervisor en una fábrica de autopartes, un trabajo estable que me permitía mantener a Carmen y al mismo tiempo cumplir con mis responsabilidades espirituales. Carmen dejó de trabajar cuando nació Patricia en 1987, después Miguel en 1991 y finalmente Roberto en 1994. Nuestra casa se llenó de ruido de niños, pero también de preparación para reuniones, de ensayos de discursos en la sala y de las visitas constantes de hermanos que venían a pedir consejo o simplemente a disfrutar de la hospitalidad que Carmen ofrecía con té de canela y galletas caseras. Mi progreso en la organización fue constante, pero lento. Primero fui nombrado siervo ministerial en 1985, después anciano en 1989. Hermano Hernández, me dijo el hermano Fuentes, el superintendente viajante, durante la semana de su visita, usted tiene dones para enseñar. La organización necesita hombres como usted. Esas palabras se volvieron mi motor durante los siguientes 30 años. Cada discurso que preparaba, cada comité judicial al que asistía, cada consejo que daba, todo estaba motivado por el deseo de servir a Jehová a través de su organización. Mi hermano Julio siguió un camino completamente diferente. Se graduó de la preparatoria en 1987 y estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Guadalajara. Yo veía su educación universitaria con preocupación. Julio, le decía durante nuestras conversaciones familiares, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Él me escuchaba con respeto, pero sus ojos reflejaban una determinación que yo no entendía. En 1994 se casó con María Elena Vázquez, una profesora de educación primaria que conoció en la universidad. La boda fue en la iglesia católica del barrio. Una ceremonia que yo no pude aceptar como válida, pero a la cual asistí por respeto a la familia. Durante años mantuvimos una relación cordial, pero distante. Julio respetaba mis creencias, nunca se burlaba de mi ministerio, incluso recibía las revistas que le llevaba cada 2 o 3 meses. Antonio, me decía mientras hojeaba la atalaya, admiro tu disciplina, tu dedicación. Ojalá yo tuviera esa certeza sobre las cosas espirituales. Sus palabras me daban esperanza. Pensaba que algún día el corazón de mi hermano se abriría a la verdad, que tal vez sus hijos crecerían con curiosidad sobre las enseñanzas bíblicas. María Elena siempre fue cortés conmigo, pero mantenía cierta distancia. Señor Antonio, me decía cuando visitaba su casa, ¿gusta un café? Pero nunca se sentaba a escuchar cuando yo conversaba con Julio sobre temas bíblicos. Se retiraba a la cocina o al cuarto de los niños, dejando claro que respetaba nuestras conversaciones, pero no tenía interés en participar. Sus hijos, Alejandro y Sofía, me trataban como al tío lejano que venía de vez en cuando con revistas coloridas que hablaban de animales en el paraíso. El hermano Castillo llegó a nuestra congregación en 2022, transferido desde una congregación de la Ciudad de México, donde había servido como anciano durante 15 años. Era un hombre meticuloso, de estatura media, siempre vestido con trajes oscuros perfectamente planchados y corbatas que parecían recién salidas de la tienda. Desde el primer día mostró un celo especial por mantener la organización limpia, como él mismo decía. Hermanos, nos dijo en su primera reunión de ancianos, en los últimos días la apostasía se infiltra de manera sutil. Debemos estar vigilantes.
Sus métodos eran diferentes a los que habíamos usado durante años en nuestra congregación. Donde nosotros veíamos asuntos menores que se podían resolver con consejo amoroso, él veía amenazas que requerían acción firme. Donde nosotros dábamos segundas oportunidades, él aplicaba las reglas al pie de la letra. La organización es clara en sus instrucciones, repetía constantemente, sacando cartas de la sociedad que muchos de nosotros no habíamos visto nunca. En las reuniones de ancianos, Castillo siempre llevaba una carpeta gruesa llena de documentos, circulares y copias de cartas. «Hermanos», decía abriendo sus archivos con movimientos precisos, según la carta del 15 de marzo de 2019, los casos de asociación con expulsados deben tratarse de esta manera específica. Yo escuchaba con incomodidad creciente. Durante mis 33 años como anciano, habíamos manejado estos asuntos con discreción y compasión, pero Castillo traía una frialdad administrativa que convertía cada situación personal en un caso legal. «Hermano Hernández», me dijo una tarde después de la reunión del jueves, mientras guardábamos las sillas en el depósito del Salón del Reino, «he notado que usted mantiene contacto regular con su hermano no creyente». La forma en que pronunció «no creyente» sonó más como una acusación que como una simple observación. «Sí, hermano Castillo», le respondí, «es mi hermano de sangre. Siempre he mantenido una relación respetuosa con él, esperando que algún día acepte la verdad». Su mirada se endureció ligeramente. «Hermano, ¿está usted seguro de que esa asociación no compromete su posición espiritual? Recuerde que debemos ser ejemplos para la congregación». Esas palabras me inquietaron durante toda la noche. Llegué a casa y encontré a Carmen preparando la cena, cortando jitomates para la salsa que acompañaría los chiles rellenos. «Carmen», le dije mientras me sentaba en la mesa de la cocina, «el hermano Castillo está cuestionando mi relación con Julio». Carmen dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y me miró con preocupación. «Antonio, Julio es tu hermano. Siempre has sido cuidadoso de no comprometer tu posición. ¿Qué está pasando?». Le conté la conversación, las miradas inquisidoras, la sensación de estar siendo observado y evaluado por un hombre que apenas conocía nuestra familia, nuestra historia, nuestros años de servicio fiel. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en mi sillón de cuero, con mi Biblia abierta en el libro de Proverbios. El hombre verdadero mostrará amor en todo tiempo, y es un hermano que ha nacido para cuando hay angustia. Leí en el capítulo 17, versículo 17. ¿Cómo podía una organización que predicaba amor fraternal exigirme que abandonara al hermano que Dios me había dado desde el nacimiento? 3 semanas después, Julio me llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada, diferente. «Antonio, necesito verte. Tengo algo importante que decirte». Nos encontramos en un café cerca del centro de Guadalajara, un lugar pequeño donde el olor a café recién molido se mezclaba con el murmullo de conversaciones sobre fútbol y política. Julio pidió un café americano. Yo, un té de manzanilla que apenas toqué durante toda nuestra conversación. «Hermano», me dijo Julio, utilizando la palabra que no había usado en años, «ya no puedo seguir fingiendo interés en tu religión. Respeto lo que tú crees, respeto tu dedicación, pero yo no puedo ser hipócrita contigo. Las testimonias de Jehová no son para mí, nunca lo fueron». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. No era enojo lo que sentía, sino una tristeza profunda, como si algo que había estado sosteniendo durante décadas se hubiera roto de repente. «¿Qué pasó, Julio? Algo que dije, algo que hice mal en mis explicaciones». Mi voz sonaba desesperada, incluso para mis propios oídos. «No, Antonio, tú eres un buen hermano, un buen hombre, pero tu religión, no puedo aceptar una organización que divide familias, que prohíbe transfusiones de sangre,
que cambia sus enseñanzas constantemente. He estado investigando, leyendo, pensando, y ya no puedo fingir que estoy interesado. Caminé de regreso a casa con los pies pesados, sintiendo que el mundo había cambiado de color. No era la primera vez que alguien rechazaba la verdad, pero era mi hermano, mi sangre, el niño que me había ayudado a secar el cabello después de mi bautismo. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena, le conté toda la conversación. Antonio, me dijo mientras me servía un plato de pozole que no tenía hambre de comer, Julio sigue siendo tu hermano. Nada cambia eso. Pero yo sabía que para la organización todo había cambiado. Mi hermano ya no era simplemente un no creyente. Ahora era algo mucho peor. Alguien que había conocido la verdad y la había rechazado conscientemente. En el lenguaje de la organización, Julio se había convertido en un apóstata. La primera señal de que mi mundo estaba a punto de desmoronarse llegó un martes por la mañana, mientras desayunaba avena con canela que Carmen había preparado como cada día durante los últimos 15 años. El teléfono sonó a las 7:30, una hora inusual para recibir llamadas. Era el hermano Castillo, y su voz tenía esa frialdad oficial que había aprendido a temer. Hermano Hernández, necesitamos que se presente esta noche después de la reunión. Es un asunto importante relacionado con su servicio como anciano. No hubo explicaciones adicionales, no hubo el tono fraternal que normalmente usábamos entre ancianos. Solo una convocatoria que sonaba más a una citación judicial que a una conversación entre hermanos espirituales. Carmen notó mi preocupación mientras vertía café en mi taza azul, la misma que usaba desde que nos casamos. ¿Qué pasa, Antonio? Te ves pálido. Le conté sobre la llamada, sobre el tono extraño de Castillo, sobre la sensación que crecía en mi estómago como una piedra fría. Seguramente es algo de rutina, me dijo Carmen, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Durante el día, en la fábrica, no pude concentrarme en mis tareas de supervisión. Mientras revisaba los reportes de producción y firmaba órdenes de trabajo, mi mente regresaba constantemente a esa llamada. ¿Qué asunto podía ser tan urgente que no podía discutirse durante las reuniones regulares de ancianos? ¿Por qué la convocatoria llegaba justo 3 semanas después de mi conversación con Julio en el café? A las 5 de la tarde, mientras manejaba de regreso a casa por las calles congestionadas de Guadalajara, decidí llamar a mi hermano. Su teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Antonio, qué sorpresa escucharte tan temprano. Su voz sonaba relajada, sin saber que probablemente esa sería una de nuestras últimas conversaciones, como hermanos que podían hablar libremente. Julio, solo quería saber cómo estás. ¿Cómo está María Elena? ¿Cómo están los niños? Conversamos durante 10 minutos sobre cosas cotidianas. El trabajo de Julio como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, los estudios de Alejandro en la preparatoria, las clases de piano de Sofía. Era una conversación normal entre hermanos, llena de pequeñas preocupaciones familiares y risas ocasionales. Pero yo sabía que cada palabra podía estar siendo evaluada, pesada, catalogada como evidencia de asociación impropia con un apóstata. Esa noche llegué al Salón del Reino 30 minutos antes de la reunión, como era mi costumbre. El edificio olía a cera de piso y a las flores frescas que las hermanas traían cada semana para decorar la plataforma. Me senté en mi lugar habitual, en la primera fila del lado izquierdo, y revisé mis notas para el discurso de la noche. El tema era «Manténganse en el amor de Dios», basado en el libro de Judas. La ironía de ese título no se me escapó mientras esperaba que terminara la reunión. Durante la reunión, noté que el hermano Castillo me observaba más de lo usual. Cada vez que yo daba un comentario o participaba en la discusión, sus ojos se fijaban en mí con una intensidad que me resultaba incómoda. Otros hermanos ancianos también parecían tensos.
El hermano Morales, que había sido mi amigo durante 20 años, evitaba mi mirada. El hermano Fuentes, normalmente jovial y conversador, se mantenía inusualmente serio. Cuando terminó la reunión y los hermanos comenzaron a recoger sus cosas y despedirse, el hermano Castillo se acercó a mí. Hermano Hernández, por favor acompáñenos a la segunda escuela. Era una orden disfrazada de invitación. Los otros ancianos ya estaban dirigiéndose hacia la pequeña aula que utilizábamos para reuniones privadas, llevando con ellos carpetas y documentos que no auguraban nada bueno. La segunda escuela era un cuarto pequeño, de paredes blancas, con una mesa rectangular de madera y 6 sillas de plástico verde. No tenía ventanas, solo un fluorescente que zumbaba suavemente y creaba una luz fría que hacía que todo pareciera un interrogatorio. Me senté en la silla que me indicaron, frente a 3 ancianos que conocía desde hacía años, pero que esa noche parecían extraños. «Hermano Hernández», comenzó Castillo, abriendo una carpeta gruesa llena de papeles. «Hemos recibido información confiable de que usted mantiene contacto regular con su hermano, quien ha expresado públicamente su rechazo a la Organización de Jehová». La forma en que pronunció información confiable me heló la sangre. Alguien me había estado vigilando, reportando mis movimientos, convirtiendo mis conversaciones familiares en evidencia de transgresión espiritual. «Es cierto», respondí, manteniendo mi voz lo más firme posible. «Julio es mi hermano de sangre. Siempre he mantenido una relación respetuosa con él, esperando que algún día su corazón se abra a la verdad». Mis palabras sonaron huecas en ese cuarto sin ventanas, como justificaciones débiles ante un tribunal que ya había tomado su decisión. El hermano Morales, quien me había enseñado a hacer mi primer estudio bíblico 30 años atrás, sacó una carta de la Sociedad Torre del Vigía. «Hermano Antonio», me dijo, y el uso de mi nombre de pila en lugar de hermano Hernández confirmó que esta conversación había tomado un cariz oficial y peligroso. Según las instrucciones claras de la organización, los ancianos no deben asociarse con personas que han sido identificadas como apóstatas, aunque sean familiares. «¿Apóstata?» La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. Julio nunca se bautizó, nunca fue parte de la organización. ¿Cómo puede ser considerado apóstata? Mi voz se elevó involuntariamente, reflejando una indignación que había estado creciendo durante semanas, pero que apenas ahora encontraba expresión. Castillo me miró con una expresión que mezclaba paciencia forzada con autoridad inflexible. «Hermano Hernández, su hermano ha expresado públicamente su oposición a las enseñanzas bíblicas. Ha hecho comentarios negativos sobre la Organización de Jehová. Según nuestros registros, ha influenciado a otros familiares para que eviten el contacto con los testigos de Jehová. Eso lo coloca en la categoría de opositor, y las instrucciones sobre el trato con opositores son claras». «¿Registros?», pregunté, sintiendo que el cuarto se volvía más pequeño a cada segundo. «¿Qué registros? ¿Quién ha estado recopilando información sobre mi familia?». La paranoia que había sentido durante semanas se cristalizó en una comprensión terrible. Había sido objeto de vigilancia, de reportes secretos, de un sistema de espionaje que convertía a hermanos en informantes. El hermano Fuentes, quien había permanecido callado hasta ese momento, habló con una voz que intentaba sonar compasiva, pero que solo conseguía sonar condescendiente. «Antonio, entendemos que es difícil. Los lazos familiares son fuertes, pero como ancianos debemos dar el ejemplo. Si usted continúa asociándose con su hermano, otros en la congregación podrían pensar que está bien mantener contacto con opositores». «Mi hermano no es un opositor», respondí, sintiendo que las palabras salían de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. «Es un hombre bueno, trabajador, que respeta mis creencias aunque no las comparta. Nunca ha hablado mal de la organización en mi presencia.
Nunca ha intentado alejarme de mi fe. Es mi sangre y continuará siendo mi sangre independientemente de lo que ustedes decidan esta noche. El silencio que siguió a mi declaración fue pesado, cargado de tensión y decisiones ya tomadas. Castillo intercambió miradas con los otros ancianos, una comunicación silenciosa que excluía completamente mi presencia. Finalmente, abrió otra carpeta y sacó un formulario que reconocí inmediatamente. Era el documento usado para registrar decisiones de comités judiciales. «Hermano Hernández», dijo Castillo con una voz que había perdido todo rastro de humanidad. Se le está dando la oportunidad de rectificar su posición. Está dispuesto a terminar todo contacto con su hermano opositor y a comprometerse públicamente a seguir las directrices de la organización sobre asociación con familiares no creyentes. La pregunta cayó sobre mí como una sentencia de muerte. Miré alrededor del cuarto, viendo las caras de hombres que había considerado hermanos, amigos, compañeros en la obra espiritual. Pero esa noche solo veía funcionarios de una organización, ejecutores de políticas frías, hombres que habían confundido la obediencia a una estructura humana con la fidelidad a Dios. «No», dije finalmente, y mi voz sonó más clara y fuerte de lo que había sonado en toda la noche. «No puedo y no voy a abandonar a mi hermano. Si eso significa que ustedes consideran que no soy apto para servir como anciano, acepto las consecuencias. Pero no voy a traicionar los lazos de sangre que Dios mismo estableció por obedecer a hombres que han olvidado lo que significa el amor cristiano». Castillo cerró la carpeta con un movimiento seco que resonó en el cuarto como un martillo judicial. «Hermano Hernández, esta reunión se suspende por esta noche. Le damos tiempo para reflexionar sobre su posición. Nos reuniremos nuevamente el próximo martes para escuchar su decisión final». Era una sentencia disfrazada de misericordia, una semana de gracia que en realidad era una semana de agonía. Salí del salón del reino esa noche sintiendo que había cruzado una línea invisible pero definitiva. El estacionamiento estaba vacío, iluminado solo por las luces amarillentas de los postes que creaban círculos de luz en la oscuridad. Mi auto, un Tsuru azul que había comprado 5 años atrás, estaba solo bajo el mezquite que durante tantos años había proporcionado sombra durante las reuniones dominicales. Pero esa noche, la sombra parecía más oscura, más amenazante. Manejé a casa en silencio, por calles que conocía de memoria pero que esa noche parecían diferentes, como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde las mismas casas, los mismos negocios, los mismos semáforos existían pero con un significado alterado. La ciudad dormía, ajena al drama personal que acababa de desarrollarse en un cuarto sin ventanas de un edificio religioso. Carmen me esperaba despierta, sentada en la sala con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. «¿Cómo te fue?», me preguntó, aunque su expresión indicaba que ya conocía la respuesta por mi rostro. Le conté todo: la acusación, los registros, la ultimátum, mi negativa a abandonar a Julio. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de preocupación a miedo y finalmente a una tristeza profunda que reflejaba la mía. «Antonio», me dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas, «¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los niños, con nuestros amigos, con toda nuestra vida?» Eran preguntas que no tenía respuestas, pero que sabía que tendríamos que enfrentar muy pronto. La organización no toleraba la disidencia, especialmente de parte de ancianos que se suponía debían ser ejemplos de obediencia ciega. Durante los siguientes días traté de mantener mi rutina normal, pero cada actividad estaba teñida por la tensión de la decisión pendiente. En el trabajo, mis compañeros notaron mi distracción. «Jefe Antonio», me dijo Raúl, uno de los operadores de máquina que había entrenado años atrás, «se ve preocupado. ¿Todo bien en casa?». Le sonreí y le aseguré que todo estaba bien, pero la mentira se sentía amarga en mi boca.
El sábado por la mañana, como cada semana durante más de 4 décadas, me vestí para el servicio del campo. Mis zapatos negros estaban lustrados, mi traje gris planchado, mi portafolio organizado con revistas y folletos. Pero cuando llegué al Salón del Reino para la reunión de servicio, la atmósfera era diferente. Algunos hermanos me saludaron con la cortesía forzada que se usa con alguien que está en problemas espirituales. Otros simplemente evitaron mi mirada. Durante la reunión para el servicio del campo, el hermano Castillo asignó los territorios sin dirigirme la palabra. Fui asignado para trabajar solo, algo que no había sucedido en años. Normalmente los ancianos trabajábamos con publicadores nuevos o con hermanos que necesitaban entrenamiento. Pero esa mañana me encontré caminando por las calles del territorio 15 completamente solo, tocando puertas que parecían más pesadas que nunca. En una casa de la calle Morelos, una señora mayor abrió la puerta y me reconoció inmediatamente. «Ay, señor Antonio, qué gusto verlo. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos?» Era doña Mercedes, una católica devota que siempre me recibía con amabilidad, aunque nunca había mostrado interés en nuestras enseñanzas. Ese día, su bondad simple me conmovió más de lo que esperaba. «Muy bien, doña Mercedes, gracias por preguntar», le respondí, pero mi voz se quebró ligeramente. Ella notó algo en mi expresión porque su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de preocupación maternal. «Señor Antonio, ¿se encuentra bien? Se ve muy cansado». En ese momento, de pie en el umbral de la casa de una mundana, recibí más compasión cristiana genuina de la que había recibido en mi propia congregación durante toda la semana. El domingo por la mañana, mientras me preparaba para lo que sospechaba podía ser mi última reunión como anciano en funciones, recibí una llamada inesperada. Era Julio. «Antonio, ¿podemos vernos hoy? Hay algo que necesito decirte». Su voz sonaba urgente, preocupada. Acordamos encontrarnos en el mismo café donde habíamos conversado 3 semanas atrás, esa conversación que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. Julio ya estaba sentado en una mesa del fondo cuando llegué, con 2 tazas de café humeando frente a él. Su expresión era seria, preocupada. «Antonio, María Elena me contó algo anoche que me tiene muy inquieto. Su prima trabaja en limpieza en tu Salón del Reino y escuchó una conversación entre los ancianos. Están planeando expulsarte por mantener contacto conmigo». La confirmación de mis peores temores llegó por boca de mi hermano, transmitida a través de una red de chismes que había llegado hasta una empleada de limpieza católica. «Julio», le dije, «ya lo sabía. Me llamaron a un comité judicial. Quieren que corte todo contacto contigo». Sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y rabia que me partió el corazón. «Antonio, no puedo permitir que pierdas todo por mi culpa. Si quieres, puedo fingir que acepto estudiar nuevamente. Puedo...» Lo interrumpí tomando su mano, un gesto que no había hecho desde que éramos niños. «Julio, no. No voy a permitir que vivas una mentira por protegerme. Y no voy a vivir yo una mentira por proteger mi posición en la organización. Si me expulsan por negarse a abandonar a mi hermano, entonces que así sea». Esa tarde, durante la reunión dominical, prediqué mi último discurso como anciano de los Testigos de Jehová. El tema era «El amor no busca lo suyo propio», basado en 1 Corintios, capítulo 13. Mientras hablaba desde la plataforma, mirando las caras de hermanos que había conocido durante décadas, sentí una extraña paz interior. Cada palabra que pronuncié sobre el amor cristiano, sobre la importancia de los lazos familiares, sobre la compasión y el perdón, resonaba con una autenticidad que no había sentido en años. Carmen estaba en su lugar habitual, tercera fila del lado derecho. Pero esa tarde sus ojos estaban llenos de lágrimas que se esforzaba por contener. Nuestros hijos, Patricia, Miguel y Roberto, estaban sentados cerca de ella, ajenos al drama que se desarrollaba en sus vidas. Después de la reunión,
Mientras los hermanos se despedían con los abrazos y sonrisas habituales, yo sabía que estaba viviendo los últimos momentos de una vida que había durado 42 años. El martes llegó con una lluvia ligera que convertía las calles de Guadalajara en espejos brillantes que reflejaban las luces de los autos y los letreros de neón. Carmen preparó mi desayuno favorito, huevos rancheros con salsa verde, como si fuera un condenado a muerte que tiene derecho a una última comida. Antonio, me dijo mientras servía el café, pase lo que pase esta noche, estoy orgullosa de ti. Estás eligiendo el amor por encima del miedo. A las 8 de la noche regresé al Salón del Reino por última vez como anciano activo. El mismo cuarto sin ventanas, la misma mesa rectangular, las mismas sillas de plástico verde. Pero esa noche había 5 ancianos en lugar de 3, y sus expresiones eran más serias, más formales. Habían traído refuerzos para una decisión que ya estaba tomada. Hermano Hernández, comenzó Castillo sin preámbulos ni cortesías, ¿ha reconsiderado su posición respecto a la asociación con su hermano opositor? La pregunta era una formalidad, un ritual necesario antes de ejecutar una sentencia ya decidida. No, respondí con una voz que sonó más fuerte de lo que me sentía. Mi hermano es mi sangre y continuará siendo mi hermano sin importar las consecuencias. Los 5 hombres intercambiaron miradas, asintieron silenciosamente y Castillo abrió la carpeta que contenía mi destino escrito en formularios oficiales. Antonio Hernández, dijo, y el uso de mi nombre completo confirmó que había dejado de ser hermano para convertirme en un expediente, por su negativa a seguir las directrices bíblicas respecto a la asociación con opositores y por su actitud desafiante hacia la autoridad teocrática, usted ya no es testigo de Jehová. El jueves por la noche, 15 de septiembre de 2023, llegué al Salón del Reino, sabiendo que sería la última vez que cruzaría esas puertas como hermano. El estacionamiento estaba lleno, como siempre los jueves, con los autos familiares de 120 personas que no sabían que estaban a punto de presenciar la destrucción completa de una vida. Carmen caminó a mi lado en silencio, apretando mi brazo con una fuerza que revelaba su terror interno. Antonio, me susurró mientras subíamos los 3 escalones de concreto que llevaban a la entrada principal. Todavía puedes cambiar de opinión, todavía puedes... Su voz se quebró antes de terminar la frase. Sabíamos los dos que era demasiado tarde para retroceder. La maquinaria de la organización ya estaba en movimiento, implacable como una locomotora que no puede detenerse. Nos sentamos en nuestro lugar habitual, tercera fila del lado derecho. Patricia estaba a nuestra izquierda con su esposo Daniel, un anciano joven de la congregación vecina que me había admirado durante años. Miguel se sentó detrás de nosotros con su esposa Claudia y Roberto ocupó su lugar en la fila de atrás, todavía vestido con el uniforme de electricista porque había salido directamente del trabajo para no faltar a la reunión. La reunión transcurrió con normalidad tortuosa. Cánticos que había cantado 1000 veces, comentarios sobre artículos de la Atalaya que había estudiado durante décadas, oraciones que repetían las mismas frases que yo mismo había pronunciado desde la plataforma. Pero esa noche, cada palabra sonaba diferente, como si estuviera escuchando un idioma que una vez conocí, pero que ahora se había vuelto extraño. Durante el estudio de la Atalaya, el hermano Morales dirigió la consideración del artículo titulado «Manténganse unidos en el amor cristiano». La ironía era tan cruda que resultaba casi cómica. Mientras él hablaba sobre la importancia de la unidad congregacional y el amor fraternal, yo sabía que en menos de 30 minutos esa misma congregación me expulsaría de su seno para siempre. El amor cristiano, leyó Morales desde la plataforma.
nos impulsa a mantener la unidad de la congregación, incluso cuando enfrentamos decisiones difíciles respecto a familiares que no comparten nuestras creencias. Sentí que Carmen se tensaba a mi lado. Varias hermanas en la audiencia asintieron fervorosamente, sin saber que estaban aprobando mi destrucción social. A las 9:15, después del cántico final y la oración de clausura, la mayoría de los hermanos comenzó a recoger sus cosas y despedirse como cada jueves. Pero algunos notaron que los ancianos no se dirigían hacia la salida. En lugar de eso, se quedaron en la plataforma, organizando papeles y susurrando entre ellos con expresiones graves. «Hermanos», anunció Castillo, y su voz cortó las conversaciones como un cuchillo, «antes de que se retiren, tenemos un anuncio que hacer». El salón del reino se quedó en silencio absoluto. 120 pares de ojos se dirigieron hacia la plataforma, donde 5 ancianos estaban de pie como un tribunal. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que Carmen podía escucharlo. Castillo abrió una carpeta con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera disfrutando del suspense que había creado. Sus ojos me encontraron en la audiencia, y por un momento vi algo que parecía satisfacción en su mirada. «Antonio Hernández», dijo, y su voz resonó en el salón como una sentencia de muerte. «Ya no es una de las testigos de Jehová». El silencio que siguió a esas 11 palabras fue ensordecedor. No hubo gasps dramáticos ni murmullos de sorpresa. Solo un silencio pesado, cargado de shock y comprensión instantánea. En 11 palabras, Castillo había borrado 42 años de mi vida. Había convertido a un anciano respetado en un paria social. Había transformado a un padre y esposo en un fantasma invisible. Sentí que el mundo se movía en cámara lenta. Miré a Carmen y vi lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Miré a Patricia y vi horror puro en sus ojos. Miguel tenía la boca abierta como si hubiera recibido un golpe físico. Roberto simplemente miraba fijamente hacia adelante, como si no hubiera entendido las palabras que acababa de escuchar. Lentamente, como figuras en una pesadilla, comencé a ver cómo se desarrollaba el protocolo de deshumanización que la organización había perfeccionado durante décadas. Los hermanos que habían estado conversando conmigo minutos antes ahora evitaban mi mirada. Familias que conocía desde hacía años comenzaron a recoger sus cosas con movimientos rápidos y eficientes, como si mi presencia los contaminara. Doña Esperanza, una hermana de 70 años que había sido como una madre para mí, me miró durante un segundo con ojos llenos de tristeza, pero después bajó la cabeza y se dirigió hacia la salida sin decir palabra. El hermano Rodríguez, con quien había trabajado en comités judiciales durante 15 años, pasó junto a mí como si fuera invisible. Sus hijos, que me habían llamado tío Antonio durante toda su infancia, fueron arrastrados hacia la salida por sus padres antes de que pudieran procesar completamente lo que acababa de suceder. En menos de 5 minutos, el salón del reino se vació casi completamente. Solo quedamos Carmen, mis hijos y yo, sentados en nuestros lugares como sobrevivientes de un naufragio, rodeados por sillas vacías y el eco de una sentencia que resonaba en las paredes. Patricia fue la primera en hablar. «Papá». Su voz temblaba como la de una niña asustada. «¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar ahora?». Su esposo Daniel la tomó del brazo con una expresión que mezclaba compasión por mí con terror por las implicaciones para su propia posición espiritual. Como anciano, él sabía exactamente lo que significaba mi expulsión para nuestras relaciones familiares. Miguel se acercó a mí con pasos lentos, como si caminara sobre cristal roto. «Papá, ¿puedes arreglar esto? ¿Puedes pedir perdón y volver?». Su pregunta revelaba una comprensión dolorosa de lo que acababa de suceder, pero también una esperanza desesperada de que esto pudiera ser revertido de alguna manera. Roberto,
Mi hijo menor permanecía sentado en su silla, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. «Papá», murmuró finalmente, «no entiendo. Tú eres la persona más fiel que conozco. Has dado tu vida entera a esta organización. ¿Cómo pueden hacer esto?» Su confusión era tan genuina, tan dolorosa, que sentí que mi corazón se partía en pedazos. Me levanté lentamente de mi asiento y miré alrededor del Salón del Reino, que había sido mi segundo hogar durante 4 décadas. Cada rincón tenía recuerdos, la plataforma donde había dado cientos de discursos, el área de asientos donde había aconsejado a hermanos en problemas, la biblioteca donde había preparado tantos estudios bíblicos. Todo eso ahora era historia, recuerdos de una vida anterior. «Hijos», les dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Lo que van a escuchar en los próximos días sobre mí no será la verdad completa. Van a decir que me volví rebelde, que perdí la fe, que me opuse a Jehová. Pero ustedes me conocen, saben quién soy. Mi único crimen fue negarme a abandonar a mi hermano». Carmen se puso de pie a mi lado, tomó mi mano, y en ese gesto simple comunicó que ella había elegido su bando. Castillo y los otros ancianos finalmente bajaron de la plataforma y se dirigieron hacia nosotros con expresiones que intentaban parecer compasivas, pero que solo conseguían parecer condescendientes. «Hermano Hernández», comenzó Castillo, y me resultó grotesco que siguiera llamándome hermano después de lo que acababa de hacer. «Esperamos que use este tiempo para reflexionar sobre sus decisiones y encontrar el camino de regreso a Jehová». Lo miré directamente a los ojos. Ese hombre que había llegado a nuestra congregación 2 años atrás y había destruido una familia en menos de 6 meses. «Hermano Castillo», le respondí, y mi voz tenía una calma que me sorprendió a mí mismo. «Nunca me alejé de Jehová. Fueron ustedes quienes se alejaron del amor cristiano». Mi respuesta los tomó desprevenidos. Claramente esperaban sumisión, disculpas, ruegos de misericordia. Caminamos hacia la salida del Salón del Reino como una procesión fúnebre. Carmen a mi lado, mis hijos detrás de nosotros, todos procesando el shock de lo que acababa de suceder. Cuando llegamos al estacionamiento, Patricia rompió en llanto descontrolado. «Papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir sin la congregación? ¿Qué va a pasar con nuestros amigos, con nuestra vida?» Era una pregunta para la cual no tenía respuesta. Durante 42 años, toda mi identidad había estado definida por mi posición en la organización. Era anciano, era testigo de Jehová, era ejemplo de fe para la comunidad. Ahora, en el espacio de 11 palabras, todo eso había desaparecido. Era solo Antonio Hernández, un hombre de 64 años que acababa de perder todo lo que había definido su existencia. Pero mientras estaba parado en ese estacionamiento, bajo las luces amarillentas que habían iluminado tantas noches de reunión, sentí algo inesperado: alivio. Por primera vez en meses, no tenía que fingir, no tenía que medir mis palabras, no tenía que vivir con el terror constante de ser juzgado por hombres que habían confundido el poder organizacional con la autoridad divina. «Hijos», les dije finalmente, «vamos a descubrir juntos qué significa vivir con libertad de conciencia». Era una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero era lo único que tenía para ofrecerles en ese momento de destrucción total. Carmen apretó mi mano más fuerte y en ese apretón sentí que, aunque había perdido una organización, todavía tenía una familia. Los primeros días después del anuncio fueron como vivir en un mundo postapocalíptico, donde todos los habitantes habían desaparecido excepto nosotros. Carmen y yo caminábamos por la casa como zombies, realizando tareas cotidianas de manera automática mientras procesábamos la magnitud de lo que había sucedido. El sonido del teléfono que no sonaba se volvió ensordecedor.
El timbre de la puerta que permanecía silencioso gritaba nuestra nueva condición de parias sociales. El sábado por la mañana, por primera vez en 42 años, no me vestí para el servicio del campo. Me quedé en pijama hasta las 11, sentado en mi sillón de cuero, mirando por la ventana hacia una calle que parecía exactamente igual, pero que se sentía completamente diferente. Carmen preparó café como siempre, pero cuando me lo sirvió, sus manos temblaban ligeramente. Antonio me dijo mientras se sentaba en el sofá frente a mí: anoche soñé que todo esto era una pesadilla, que me despertaba y tú todavía eras anciano, y todo seguía igual. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar durante la noche. Cuando desperté y recordé que era real, sentí como si me hubieran arrancado el corazón nuevamente. Nuestros hijos reaccionaron de maneras completamente diferentes al shock inicial. Patricia entró en modo de negación total. Llegó a nuestra casa el domingo por la mañana, vestida para la reunión, esperando que nosotros también estuviéramos listos. «Papá», me dijo al encontrarme todavía en ropa casual, «¿no vienes a la reunión? Tal vez, si apareces y muestras arrepentimiento». Su voz se fue apagando cuando vio mi expresión. «Patricia», le dije con toda la gentileza que pude reunir, «no voy a fingir arrepentimiento por algo que no considero un pecado. Amo a tu tío Julio y no voy a abandonarlo para complacer a hombres que han perdido de vista lo que significa el amor cristiano». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez vi algo más que tristeza. Vi miedo. Miguel adoptó una estrategia diferente. Llegó el lunes por la noche con una carpeta llena de publicaciones de la Sociedad Torre del Vigía. «Papá», me dijo, extendiendo los materiales sobre la mesa del comedor, «investigué sobre casos similares. Hay procedimientos de apelación. Podemos enviar una carta a la sucursal, explicar las circunstancias especiales, solicitar una revisión». Su optimismo desesperado me partía el corazón. «Hijo», le respondí, «no voy a apelar una decisión que considero fundamentalmente incorrecta. No voy a validar un sistema que castiga el amor fraternal». Miguel cerró la carpeta con frustración visible. «Papá, tienes que entender. Esto no solo te afecta a ti, nos afecta a todos nosotros. Mi posición como siervo ministerial, las perspectivas matrimoniales de Roberto, la reputación de Patricia en su congregación. Roberto, mi hijo menor, fue quien mostró la reacción más perturbadora. No vino a visitarnos durante toda la primera semana. Cuando finalmente apareció el siguiente domingo, traía consigo una expresión que no había visto antes en su rostro. Una mezcla de amor filial y terror religioso que creaba una tensión casi insoportable. «Papá», me dijo, sentándose en el borde de su silla, como si estuviera listo para salir corriendo, «los ancianos de mi congregación me dijeron que puedo mantener contacto familiar contigo, pero que debo ser muy cuidadoso de no dar la impresión de que apruebo tu decisión». Cada palabra que pronunció sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando el discurso durante días. La verdadera magnitud de nuestra nueva realidad se volvió clara cuando salí a hacer compras al supermercado el martes por la mañana. Guadalajara puede parecer una ciudad grande, pero la comunidad de testigos de Jehová es pequeña y cerrada. En el pasillo de cereales me encontré con la hermana Lucía, una mujer que había conocido durante 20 años, cuya hija había estado en mi grupo de estudio bíblico familiar cuando era adolescente. Cuando me vio, su expresión pasó del reconocimiento inicial a una comprensión rápida de quién era yo ahora. Inmediatamente desvió la mirada, tomó su carrito y se dirigió hacia otro pasillo con movimientos rápidos y deliberados. El mensaje era claro. Yo me había convertido en invisible, en alguien que no existía en su realidad social. Pero la experiencia más dolorosa llegó cuando me encontré accidentalmente con el hermano Morales en la gasolinera. Él había sido mi mentor cuando me convertí. El hombre que me había enseñado a dar mis primeros discursos,
con quien había trabajado en comités judiciales durante 2 décadas. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del vidrio de las bombas de gasolina, vi algo que nunca había visto antes en él: culpa. Se acercó a mí lentamente, mirando alrededor para asegurarse de que ningún otro testigo estuviera presente. «Antonio», me dijo en voz baja, «quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que pasó. Voté en contra en el comité». Sus palabras me sorprendieron. No sabía que había habido desacuerdo entre los ancianos. «Hermano Morales», le respondí, «agradezco que me lo digas, pero si no estabas de acuerdo, ¿por qué no hablaste?» Su mirada se desvió hacia el suelo, porque Castillo dijo que si alguno de nosotros se oponía públicamente, también sería investigado por simpatizar con apóstatas. «Tengo familia, Antonio, tengo responsabilidades». La honestidad de su respuesta era más dolorosa que cualquier hostilidad abierta. Carmen comenzó a experimentar sus propias consecuencias sociales. Las hermanas, que habían sido sus amigas más cercanas durante décadas, comenzaron a cancelar planes sin explicación. Su grupo de estudio bíblico semanal, que había dirigido durante 15 años, fue transferido discretamente a otra hermana. El teléfono, que antes sonaba constantemente con invitaciones y conversaciones, ahora permanecía silencioso día tras día. «Antonio», me dijo una noche mientras lavábamos los platos después de una cena silenciosa, «siento como si hubiera muerto, pero todavía estuviera consciente. Todos mis amigos, todas mis actividades, toda mi vida social, todo desapareció de la noche a la mañana». Su voz tenía una calidad hueca que me preocupaba profundamente. La presión sobre nuestros hijos se intensificó durante las siguientes semanas. Patricia me llamó llorando una tarde, contándome que los ancianos de su congregación la habían llamado para una conversación de ánimo. «Papá», me dijo entre sollozos, «me dijeron que mi asociación contigo podría afectar la posición de Daniel como anciano. Me sugirieron que limitara mis visitas y que fuera muy cuidadosa de no expresar ningún apoyo a tu decisión». Miguel enfrentó presiones similares. Su superintendente de grupo le informó que su nombramiento como siervo ministerial estaba bajo revisión debido a las circunstancias familiares. «Necesitamos estar seguros», le dijeron, «de que tu lealtad a la organización no está comprometida por influencias familiares problemáticas». La hipocresía de usar el amor familiar como evidencia de deslealtad espiritual no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Roberto, quizás el más joven y por lo tanto el más vulnerable a la presión, comenzó a mostrar signos de estrés severo. Desarrolló insomnio, perdió peso, y en una ocasión lo encontré sentado en su auto afuera de nuestra casa a las 2 de la madrugada, simplemente mirando las luces de la sala. «Hijo», le dije cuando salí a verlo, «¿qué haces aquí tan tarde?». Su respuesta me quebró el corazón. «Papá, quería visitarte, pero cada vez que vengo siento como si estuviera traicionando a Jehová. Y cuando no vengo, siento como si te estuviera traicionando a ti. No sé cómo vivir con esto». Era el dilema cruel que la organización había creado deliberadamente. Convertir el amor familiar en una prueba de fe imposible de pasar. 3 semanas después de mi expulsión, Julio vino a visitarnos. Era la primera vez que entraba a nuestra casa desde el anuncio, y se veía visiblemente incómodo. «Antonio», me dijo mientras Carmen servía café, «me siento responsable por todo esto. Si yo no hubiera sido tan directo sobre mis sentimientos hacia la religión, tal vez…». Lo interrumpí inmediatamente. «Julio, no vas a cargar con la culpa de las decisiones de una organización que castiga la honestidad y premia la hipocresía». Pero podía ver en sus ojos que las palabras no aliviaban completamente el peso que sentía. Mi hermano, el hombre por cuyo amor había sacrificado todo, ahora cargaba con la culpa de mi destrucción social. Durante esas semanas comencé a experimentar algo que no había sentido en décadas: tiempo libre verdadero.
sin reuniones que preparar, sin discursos que ensayar, sin visitas pastorales que hacer. Mis noches se extendían ante mí como territorios inexplorados. Al principio, la libertad se sentía más como vacío que como liberación. Comencé a leer libros que habían estado prohibidos durante décadas. Biografías de científicos, obras de filosofía, novelas que exploraban temas que la organización consideraba inapropiados. Cada página era una revelación, cada capítulo una ventana hacia un mundo de ideas que había sido negado durante toda mi vida adulta. Una noche, mientras leía Sapiens de Yuval Noah Harari, Carmen se sentó a mi lado. ¿De qué trata?, me preguntó. Le expliqué sobre las ideas del autor, sobre la evolución humana, sobre el desarrollo de las religiones, sobre las estructuras sociales que mantienen unidas a las sociedades. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo después de escuchar durante un rato. Por primera vez en años, siento que estamos teniendo una conversación real sobre ideas, no solo repitiendo lo que nos han enseñado. Pero la libertad intelectual venía acompañada de un precio emocional alto. Los domingos eran particularmente difíciles. Durante 42 años, los domingos habían significado reuniones, compañerismo, propósito espiritual. Ahora eran solo días vacíos que se extendían como desiertos de tiempo sin estructura ni significado. Carmen y yo comenzamos a tomar caminatas dominicales por el centro histórico de Guadalajara, algo que nunca habíamos hecho porque los domingos estaban reservados para actividades espirituales. Descubrimos cafeterías, museos, plazas que habían existido a pocos kilómetros de nuestra casa durante décadas, pero que nunca habíamos explorado. Antonio, me dijo Carmen una mañana mientras desayunábamos en un café de la Plaza de Armas, ¿te das cuenta de que esta es la primera vez en 38 años de matrimonio que tenemos una conversación de domingo que no incluye horarios de reuniones, preparación de discursos o asuntos congregacionales? Tenía razón. Estábamos descubriendo quiénes éramos como pareja fuera del marco organizacional que había definido nuestras vidas. El trabajo se convirtió en mi refugio. En la fábrica, donde había sido supervisor durante 2 décadas, mis compañeros me conocían como Antonio el Trabajador, no como Antonio el Testigo de Jehová. Jefe, me dijo Raúl un día, se ve más relajado últimamente. Cambió algo en su vida. Le sonreí y le dije que había hecho algunos ajustes en mis prioridades. Era la primera vez en años que podía hablar de mi vida sin sentir que tenía que dar testimonio o mantener una imagen organizacional. Pero las noches seguían siendo difíciles. Sin la estructura de reuniones y actividades espirituales, Carmen y yo nos encontrábamos solos con nuestros pensamientos, procesando décadas de vida dentro de un sistema que ahora nos había rechazado completamente. ¿Valió la pena?, me preguntó una noche. Era una pregunta para la cual no tenía una respuesta fácil. Carmen, le respondí finalmente, todavía no lo sé, pregúntame en un año. Han pasado 8 meses desde aquella noche de septiembre, cuando 11 palabras cambiaron mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas en la mesa de mi cocina, puedo escuchar a Carmen tarareando una canción en el jardín, algo que no había hecho en años. Es una melodía popular mexicana que antes estaba prohibida en nuestra casa porque no era música apropiada para cristianos. Ahora flota por el aire como una declaración de libertad. La pregunta que Carmen me hizo hace meses, ¿valió la pena?, ahora tiene una respuesta más clara. Sí, valió la pena, aunque el precio fue más alto de lo que jamás imaginé. Perdí una organización que había sido mi mundo durante 42 años, pero gané algo que no sabía que había perdido: mi integridad personal y la capacidad de amar sin condiciones doctrinarias. Mi hermano Julio viene a visitarnos cada domingo.
Es extraño y hermoso a la vez ver cómo se ha desarrollado nuestra relación sin las barreras artificiales que la organización había construido entre nosotros. Sus hijos, Alejandro y Sofía, ahora me llaman tío Antonio, con genuino cariño, no con la cortesía forzada que mostraban antes. María Elena, su esposa, prepara mole cuando sabe que vamos a visitarlos, y hemos tenido conversaciones sobre la vida, la fe y la familia que van más allá de cualquier intercambio superficial que tuvimos durante décadas. Antonio, me dijo Julio hace pocas semanas, mientras paseábamos por el Parque Revolución, durante todos estos años pensé que eras feliz en tu religión, pero ahora que te veo libre de esa presión constante, me doy cuenta de que estabas viviendo con una tensión que ni siquiera sabías que tenías. Tenía razón. Los músculos de mi alma, que habían estado contraídos durante décadas por el miedo al juicio constante, finalmente se estaban relajando. Carmen ha experimentado su propia transformación. Después de meses de duelo por la pérdida de su vida social, comenzó a descubrir quién era ella, fuera del papel de esposa de anciano. Se inscribió en un curso de repostería en una escuela culinaria local, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca tuvo tiempo debido a las obligaciones congregacionales. Antonio, me dijo después de su primera clase, conocí a mujeres increíbles que me aceptaron simplemente por quien soy, no por mi posición religiosa o la de mi esposo. Nuestros hijos siguen luchando con las consecuencias de mi decisión, pero de maneras diferentes. Patricia y su esposo Daniel han mantenido contacto limitado con nosotros, cumpliendo técnicamente con las expectativas organizacionales, pero buscando maneras de preservar algún vínculo familiar. Durante las fiestas navideñas, que ahora celebramos por primera vez en décadas, recibimos una llamada suya. Papá, me dijo con voz quebrada, no puedo visitarte abiertamente, pero quería que supieras que te amo y que respeto tu decisión. Miguel ha sido el más afectado por la presión organizacional. Perdió su posición como siervo ministerial y ha sido marcado, informalmente en su congregación, como alguien con influencias familiares problemáticas. Pero en conversaciones privadas, ha comenzado a expresar sus propias dudas. Papá, me confesó durante una llamada telefónica nocturna, he estado investigando sobre la historia de la organización. Hay cosas que no sabía, cosas que me hacen cuestionar todo lo que creía. Roberto, el más joven, ha sorprendido a todos con su respuesta. Hace 3 meses anunció que ya no quería ser testigo de Jehová. Vi lo que le hicieron a mi padre, les dijo a los ancianos de su congregación. Y me di cuenta de que cualquier organización que destruye familias por diferencias doctrinarias no puede ser dirigida por el Dios de amor que me enseñaron a adorar. Su decisión resultó en su propia expulsión, pero ahora los domingos los pasamos juntos, explorando una espiritualidad personal que no está dictada por hombres en oficinas corporativas. La transformación más profunda ha sido en mi relación con Dios. Durante décadas, mi espiritualidad había estado mediada por una organización que reclamaba ser el único canal de comunicación divina. Ahora, sin esos intermediarios, he descubierto una conexión más directa y personal con el Creador. Mis oraciones ya no están llenas de culpa y miedo al juicio, sino de gratitud y asombro por la belleza de la vida y las relaciones humanas auténticas. Leo la Biblia de manera diferente ahora, sin el filtro de interpretaciones organizacionales que convertían cada versículo en una regla o prohibición. Descubro mensajes de amor, compasión y justicia que habían sido oscurecidos por décadas de enfoque legalista. Amarás a tu prójimo como a ti mismo ya no es una instrucción condicional limitada a miembros de la organización, sino un principio universal que incluye a mi hermano mundano, a mis vecinos católicos y a cualquier persona que cruce mi camino.
El trabajo ha proporcionado una estabilidad emocional inesperada. Mis compañeros en la fábrica nunca me conocieron primordialmente como un testigo de Jehová, así que para ellos no hubo cambio dramático. Simplemente notaron que estoy más relajado, más abierto a conversaciones casuales, más dispuesto a participar en celebraciones de cumpleaños y eventos sociales que antes evitaba por razones religiosas. Jefe Antonio, me dijo Raúl hace pocas semanas durante el almuerzo, no sé qué cambió en su vida, pero se ve como una persona diferente, más, no sé cómo explicarlo, más humana. Su observación me hizo reflexionar sobre cuánto de mi humanidad había sido suprimida por años de conformidad organizacional. Los fines de semana, que una vez estuvieron completamente estructurados por actividades de la organización, ahora son oportunidades para explorar intereses que habían estado dormidos durante décadas. Carmen y yo hemos comenzado a viajar, visitando pueblos mexicanos que siempre quisimos conocer, pero que nunca pudimos explorar debido a nuestras obligaciones congregacionales. En Tlaquepaque descubrimos artesanías hermosas. En Tequila aprendimos sobre procesos de destilación que fascinaron al ingeniero que hay en mí. En Mazamitla caminamos por bosques que nos recordaron que la espiritualidad se encuentra tanto en la naturaleza como en edificios religiosos. He comenzado a escribir mis memorias, no con amargura, sino con la esperanza de que mi experiencia pueda ayudar a otros que enfrentan dilemas similares. Cada capítulo que escribo es un acto de sanación, una manera de procesar 4 décadas de vida dentro de un sistema de control y encontrar significado en la libertad que siguió a mi expulsión. Pero quizás el cambio más hermoso ha sido en la calidad de nuestras relaciones familiares. Sin la presión de mantener apariencias espirituales, Carmen y yo hemos redescubierto por qué nos enamoramos hace 38 años. Nuestras conversaciones ya no giran exclusivamente alrededor de asuntos congregacionales. Hablamos de sueños, miedos, planes para el futuro, libros que estamos leyendo, lugares que queremos visitar. Antonio, me dijo Carmen anoche mientras paseábamos por el centro histórico de Guadalajara, ¿te das cuenta de que esta es la primera época de nuestro matrimonio en que realmente nos conocemos el uno al otro como personas individuales, no solo como roles dentro de una organización? Tenía razón. Estamos descubriendo que tenemos más en común de lo que sabíamos, intereses y perspectivas que habían estado ocultos bajo capas de conformidad religiosa. Los domingos por la mañana, cuando antes nos vestíamos apresuradamente para las reuniones, ahora preparamos desayunos elaborados y leemos el periódico juntos. Es un ritual simple, pero profundo, que representa nuestra nueva libertad para definir qué es sagrado en nuestras vidas. A veces visitamos iglesias diferentes, católica, protestante, incluso una sinagoga una vez, no para convertirnos, sino para explorar diferentes expresiones de espiritualidad humana. Mi historia no es única. He descubierto que hay miles de ex-testigos de Jehová alrededor del mundo que han pasado por experiencias similares. A través de foros en línea y grupos de apoyo, he conocido historias de familias destruidas por políticas organizacionales, pero también historias de reconstrucción, sanación y descubrimiento de nuevas formas de vivir con propósito y significado. Si hay alguna lección que quiero compartir de esta experiencia, es que el amor auténtico nunca requiere traición a la conciencia personal. Cualquier organización que exija que abandonemos a familiares, que suprimamos preguntas legítimas o que vivamos con miedo constante al juicio, no está sirviendo a los intereses del amor divino, sino a los intereses del control humano. A mis 64 años, estoy aprendiendo que nunca es demasiado tarde para elegir la autenticidad sobre la conformidad, el amor incondicional sobre la obediencia ciega.
la libertad de conciencia sobre la seguridad de pertenecer a un grupo. Mi expulsión de los testigos de Jehová no fue el final de mi vida espiritual, fue el comienzo de una espiritualidad más madura, más compasiva y más conectada con la diversidad hermosa de la experiencia humana. Cuando el hermano Castillo pronunció esas 11 palabras que me expulsaron de la organización, pensó que estaba destruyendo mi vida. En realidad, me estaba liberando para vivir con una integridad que no había conocido durante décadas. Por eso, aunque el precio fue alto, puedo decir sin vacilación, valió la pena. Esta es una historia real, compartilhada por de nossos inscritos. Muito obrigado por confiar em nós. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva nos comentários. Nós ficaremos muito felizes em contar sua história em nosso canal.